Sean bienvenidos a este video. En este caso, vamos a hablar de lo que es una vista materializada, que se conoce en Oracle como Materialized Views. Esto es más que todo otro tipo de objeto de Oracle, que aunque técnicamente es lo mismo que una vista normal, es decir, que ejecuta una consulta SQL, permitiendo manejarla como si fuese una tabla. Pero lo que hace de esta diferente es que almacena físicamente en caché el resultado de ejecutar un query en determinado momento. De forma que cada vez que se consulta una vista materializada, lo que se va a recuperar es lo que había en el origen en el momento en el que se va a crear la tabla. También podemos mencionar que las vistas en Oracle pueden llegar a comprometer un poco lo que es el rendimiento. Esto debido a que no dejan de ser consultas que se resuelven en tiempo de ejecución. Así que cada vez que se recurre a una vista, Oracle ejecuta la consulta y después filtra los resultados según los haya solicitado. Por ende, como decía la definición anterior, las vistas materializadas lo que hacen es que crean una tabla física con los datos, y eso lo que puede llegar a tener como beneficio es que solo se debe actualizar y mantener los datos que se han mantenido o que se han creado dentro de una vista materializada. Y esto resulta mucho más sencillo al momento de tener modelos de datos más complejos o que se tienen muchos datos. Pero en cierta manera se podría decir que la vista materializada es lo que logran es aumentar el rendimiento de las consultas dentro de lo que cabe al momento de relacionarlo junto con las vistas normales. Una vez definida una vista materializada, uno de los problemas que nos encontramos es el de la actualización, ya que se necesita un mecanismo de refresco o se debe definir un tipo o una forma de refresco. Esto se va a ver más adelante y se va a poder explicar cuando se vea lo que es ya la sintaxis. Pero de momento lo que nos vamos a enfocar es en cómo se actualizan los datos de una vista materializada. Tenemos primero por una forma automática, pero al realizar un commit. Luego tenemos una forma automática, pero en un horario determinado, es decir, estableciendo una fecha. Luego lo tenemos de forma manual, pero esto lo vamos a quizás comprender más adelante cuando ya veamos la sintaxis como la que tenemos en este momento. Tenemos aquí lo que es lo que va al inicio de la vista, el Create Materialized View, seguido del nombre que le queramos poner a la vista. Luego tenemos lo que es el table space y el nombre del mismo. En este caso se puede llegar a omitir debido a que si recordamos o si tenemos el conocimiento de que en el momento de crear un usuario se pone un tablespace por default. Entonces, si no se ocupa o no se especifica el tablespace, automáticamente iría a ese tablespace que se ha creado por defecto dentro del usuario. Luego tenemos lo nuevo, que en este caso sería lo que es un build. En este caso tenemos dos opciones, que sean immediate o deferred. El immediate refiere a que debe ser inmediato o que los datos de la lista se cargan en el momento de la creación. Es decir, que al momento en que se ejecuta el query, este lo carga. Mientras que en el defer se refiere a que no lo hace en el momento. Es decir, que solo se crea la definición, pero los datos, pero los datos se van a cargar más adelante. Luego tenemos lo que es como la base importante, y se mencionó anteriormente, lo que son los refresh. En este caso tenemos primeramente lo que son estos cuatro, que son Fast, Complete, Force y Never. Luego On Commit, On Demand y Start With. Estos tres que tenemos son los que mencionamos anteriormente en este caso. Que si era forma automática realizar un commit, forma automática con un horario o de forma manual. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Primero enfoquémonos en lo que es el fast. El fast, como dice bien su nombre, significa que es
rápido, pero eso se refiere a que el contenido de la tabla contenedora se reutiliza y solamente las modificaciones son propagadas a la tabla contenedora, solamente si se modifica una pequeña porción de los datos. En este caso, también tenemos de que es como el más recomendable, pero este tiene bastantes restricciones según el tipo de vista que se esté creando. En el caso que se cree o se quiera saber de ese tipo de restricciones, existe el General Restriction on Fast Refresh, que es un documento oficial de Oracle. Pero en este momento estamos hablando en general de ellos. eh, no se va a ahondar mucho en lo que solo es el fast. Por eso se sigue lo que es el complete. Complete, como dice, es completo, que de una forma podemos ver lo que todo el contenido de la tabla se borra y todos los datos se recargan desde la tabla base. En este caso solo se debe utilizar cuando se tenga en cuenta que se quiera modificar toda una tabla o ha habido ciertas modificaciones, ya que eso, como bien dice, el refresco es completo. Luego tenemos lo que es el force. Este caso es el que se conocería como el método por defecto. El force se refiere a que en primer momento ocupa un fast refresh y si este no se puede, utilizaría un refresh complete. En el caso del never, este se refiere a que nunca se hace un refresh. Incluso el dato particular que tiene este es que se puede apreciar de que se está ocupando este refresh de una forma eh, más fácil o comprobable, se podría decir, ya que esta vista al momento que uno quiera refrescar da un error, que el error es el hora 23:53:8. Es decir, que se puede comprobar si se tiene un never refresh. Luego tenemos lo que son los onCommit, onDemand y start with, son los que vimos anteriormente. Esto se refiere a que en qué momento se va a hacer un refresh. Por ejemplo, el onCommit significa que se va a hacer en el momento en el que uno ocupe y actualice los datos por medio de un commit. Los on demand se refiere a que se hacen manualmente a través de las funciones anteriormente explicadas, es decir, los fast, complete, force y el never. El start with tiene su propio como sintaxis, por así decirlo, que requiere una fecha de inicio y un intervalo. Para poder entender mejor eso, se podría hacer un ejemplo en el que en start with ocupáramos lo que sería el sysdate. Y en el caso de intervalo, el sysdate significa la fecha, como dice la fecha de inicio. Y en el next podríamos ocupar siempre sysdate más 1. Esto refiriendo a que el refresco se va a hacer una vez al día. Luego tenemos lo que son los enable y disable, que esos siempre llevan seguido un query rewrite, que esto se refiere a, como dice la palabra, una reescripción de lo que sería una reescritura de las consultas. El enable, que es lo que permite que se pueda hacer esta función, la reescritura de las consultas, es decir, que permite a la base de datos la reescritura, y el disable es que no lo permite. Luego tenemos el add subquery, que el subquery es la consulta que uno va a insertar, es decir, lo que uno quiere dentro de su tabla materializada. Esto se va a poder apreciar mejor y poder explicar de una forma mejor ya en los ejemplos que se verán más adelante.